Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a otro programa del podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos de todos los temas relacionados con el mundo de la investigación. Nos centraremos en temas actuales de bastante relevancia en muy diferentes campos y también nos resulta muy importante ver cómo estos investigadores llevan a cabo su investigación, cómo es su vida y su día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para seguir adelante y muchos temas de interés. Y conviene decir, como hemos comentado en anteriores programas, que nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la investigación en empresas. Y entonces, en cuanto a esto, hoy va a ser un capítulo más de investigación en empresa. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Francisco Montojo. Hola, Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Horacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, voy a hacer un muy breve resumen después de Francisco. Su campo de investigación actualmente son las enfermedades neurodegenerativas y actualmente él se encuentra trabajando en la Universidad de Múnich, en Alemania, y al mismo tiempo combina su trabajo en la universidad de investigación y también de praxis médica, también lo combina con una empresa que ha creado. Ha creado una empresa para desarrollar unas moléculas que están teniendo unos resultados bastante interesantes en el tratamiento de diversas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, Francisco, ¿nos podías comentar un poco cómo es el trabajo que hacéis en la universidad ahora mismo, a día de hoy? En cuanto a lo que hago en la universidad, yo soy médico, soy neurólogo. Ahora estoy terminando una segunda especialidad en psiquiatría y a la vez soy líder de un grupo, en español, pero vamos, group leader de un grupo de investigación en la universidad que empezó en su momento en el marco de un programa llamado Clinician Scientist. A los médicos les dan la posibilidad de si tienen buenas ideas para investigar, formar su propio grupo de investigación. Ahora mismo tengo la gran suerte de que, a diferencia de España, aquí si consigues becas para investigar que te financian tu puesto, pues puedes dedicarte exclusivamente a la investigación. Entonces, Francisco, la siguiente pregunta sería, bueno, tú tienes tu puesto en la Universidad de Múnich, que es donde estás desarrollando tu trabajo en esa faceta, y luego has creado una empresa biotecnológica que se dedica a investigar las moléculas que estoy desarrollando. ¿Nos podrías comentar un poco cómo llegaste o cuál fue tu motivación para crear esa empresa? Sí, bueno, las sustancias las encontramos en el 2012-2013, mientras estaba haciendo mi postdoc en Dresden, en el Instituto Max Planck de Dresden, con el profesor Kurchala y el profesor Hyman. Y yo, siendo el médico, el descubrimiento publicó en el... Y el tema es que, como muchos saben, para que una sustancia llegue al paciente, que es lo que a mí realmente me interesa, tienen que estar protegidas por patentes, porque si no, no hay nadie que esté dispuesto a pagar el dinero que costaría todo el desarrollo preclínico y después el desarrollo clínico para que llegue al paciente. Entonces, con esa idea en la cabeza fue con la que en su momento patentamos las sustancias, primero con una patente para enfermedades neurodegenerativas, después descubrí que también aumenta
la motilidad de los espermatozoides, entonces hicimos otra patente para la motilidad de los espermatozoides. Después vi yo ya aquí en Múnich que protegía contra los infartos cerebrales, y entonces hicimos otra patente para la aplicación de las sustancias en infartos cerebrales, y todo con la idea de conseguir los inversores, proteger la idea para que los inversores, al meter su dinero, estuvieran más o menos seguros de que en un futuro iban a poder pues un poco recuperar la inversión y tener sus ganancias de la inversión que habían realizado. Y es un poco lo que pasa muchas veces, ¿no? Y esa es la idea por la que después decidimos hacer fundar una compañía como un vehículo para que los inversores pongan su dinero ahí y poder financiar pues lo que nos falta ahora, que sería pues un poco el estudio de toxicidad y los estudios clínicos en pacientes, aunque he de decir que en el caso de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, pues sí que tenemos ya un par de datos de pacientes, ¿no? Muy interesante. Y otra pregunta, ¿cómo es posible, cómo te resulta factible poder llevar tu trabajo en la universidad, ¿no?, con al mismo tiempo el trabajo en la empresa? Porque el día tiene 24 horas, ¿no? ¿Cómo se pueden llevar ambas cosas al mismo tiempo? Bueno, pues como he comentado hasta ahora, la posibilidad ha estado ahí porque obtuvimos esta beca del Ministerio de Economía y Energía alemán, que permitió financiar todo el proyecto hasta ahora de desarrollo y de probar las sustancias en modelos animales de ELA, en modelos animales de infarto cerebral y en modelos animales de Parkinson. Entonces, hasta ahora todo ha estado cubierto por esa beca. A partir de ahora, yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo voy a ser capaz de llevar las dos cosas? Seguramente, si consigamos los inversores, tenga que reducir la jornada en el hospital a un 50% y el otro 50% dedicarlo a la empresa, que es otra cosa que también se puede hacer aquí. La diferencia con España es que en España, una vez que entras en la residencia para hacer la especialidad a través del MIR, está todo muy programado. Tú sabes exactamente cuándo rotas, dónde rotas, cuándo tienes tus 6 meses para hacer tu rotación externa, y la verdad es que no, aparte de esa rotación externa donde uno también puede investigar, no hay mucho tiempo ni la estructura permite mucha investigación básica, ¿no? Y en el caso de... La ventaja que tiene eso, por otro lado, es que sabes que en 5 años, 4 años has terminado tu especialidad, y aquí en Alemania es un poquito diferente. Tú entras a trabajar y vas rotando según haya posibilidades dentro de la clínica, pero sí que te permite tener una cierta flexibilidad para, si consigues becas y demás, dedicarte un poco más a la investigación durante un tiempo y después volver a seguir con la residencia. Y a la vez también te permite reducir tu jornada laboral. Esto en España, en un sistema como el MIR, no sé si está muy previsto, la verdad. Hasta cierto punto supongo que habrá flexibilidad también, porque las colegas y los colegas, cuando tienen hijos, pues supongo que tienen que tener la posibilidad de coger esos meses de baja, pero no es la flexibilidad que hay aquí. A cambio, lo que pasa aquí es que puedes tirarte, como me pasó a mí con neurología, que tardé bastantes años en terminar, porque entre que hice mucha investigación y que después tienes que ir rotando según haya posibilidades, pues eso alarga mucho el tiempo de especialidad, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, y en Alemania a mí me viene mejor porque me gusta mucho la investigación, y entonces esa flexibilidad que me da Alemania me ha venido muy bien. Claro, genial. La verdad que suena bastante ventajoso. Y luego, cuando tú estás al frente de la empresa,
tú al frente de la empresa serías lo que se dice el CEO actual. Imagino que eres la persona que se dedica a buscar financiación, a establecer contactos y a conseguir que la empresa salga adelante. ¿Eres tú el que se dedica principalmente o repartís esos roles con otros miembros del equipo? Bueno, hasta ahora me he dedicado yo a hacer eso de forma, bueno, como te digo, con esta beca del ministerio he podido hacer eso más. Hace unos meses encontramos a una persona con la que, bueno, negociamos que se incorporara a la empresa y tomara el rol del CEO, es Bernd Zimmermann. Y es el que a partir de ahora se dedicará un poquito más a ese aspecto de conseguir financiación y de los procesos de dirección de empresa y de los procesos que una empresa lleva implicados, ¿no? Él tiene mucha experiencia porque previamente estuvo como CFO de Biogen durante muchos años y de Gilead también, y anteriormente de Essex Pharma, o sea que tiene mucha experiencia con empresas farmacéuticas, y ha sido un poco la última incorporación al proyecto de startup que ahora ya se ha transformado en una empresa, y de hecho es ahora el que es el CEO de la empresa, y yo me he relegado un poco más a lo que sería el Chief Scientific Officer, que se dedica más a la parte de investigación, y el Chief Medical Officer, que es el que se dedica un poquito más a la parte de desarrollo clínico y de interacción con las entidades reguladoras, como sería la Agencia Europea de Medicamento o la Agencia Alemana de Medicamento, ¿no? Sí, porque digamos a ti esa parte te gusta o te llena más, la parte más investigadora que la parte más de gestión y de búsqueda de financiación. ¿O cómo sería? Sí, eso por un lado, y por otro lado siempre es bueno tener a alguien que tenga experiencia con temas de empresa. No es que a mí no me gusten, me parecen muy interesantes, pero obviamente como médico e investigador carezco un poco de la experiencia, una vez que la empresa se ha fundado, de llevar esos temas. Tendría que hacer un máster de estos de Business and Administration para poder Claro. poder hacer las cosas bien, y prefiero haber incorporado a alguien también porque de cara a los inversores también les da mucha confianza que alguien que ya tiene experiencia en la industria farmacéutica vaya a estar llevando también ciertas cosas en la empresa, ¿no? Claro. Y luego, respecto a la parte investigadora, ahora supongo que puedes comparar, claro, la investigación que realizas en la empresa con la que realizabas en la universidad. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas que ves en la investigación en esos dos mundos? Bueno, la investigación de empresa es una investigación que está muy dirigida a obtener ciertos resultados que son necesarios para poder desarrollar el producto y llegar a humanos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú haces investigación básica en la universidad, pues pones por ejemplo, con animales, pones tus grupos, unos lo tratas con una sustancia, otros con la otra, y como ya habías hecho previamente in vitro o sea, diluciones de la sustancia, sabes más o menos cuál es la concentración que debería funcionar, y esa es un poco la que utilizas, ¿no? Y con eso te quedas contento si ves una diferencia y además es significativa, y la puedes publicar. En el caso de la empresa, sería más o menos parecido, pero el diseño cambia un poco. ¿Por qué? Porque en la empresa no solo comparas con un vehículo, sino que además comparas con lo que sería el tratamiento estándar actual para comparar qué diferencia, cuán mejor es tu tratamiento respecto a lo que existe actualmente en el mercado o está incluso en desarrollo, y aparte haces una curva otra vez en vivo, en el animal, para ver
si hay diferencias respecto a in vitro, tener tu curva de eficacia y ver si hay toxicidad. Y porque esos son los datos que después te van a pedir más adelante, en el momento de que tú llegues a la Agencia Europea del Medicamento, o en nuestro caso a la alemana, te van a pedir justo esos datos. ¿Ha hecho usted una curva de concentraciones? Claro. ¿Cuál es el punto de toxicidad? ¿Cuán mejor es su sustancia respecto a la que está en el mercado? ¿O cuál es el potencial de que sea mejor? Uno tiene que entender que la Agencia del Medicamento lo que quiere es proteger al paciente que entra en un ensayo clínico. Entonces, lo más importante en esas situaciones es establecer o sea, como poner en la balanza cuáles son los pros y los contras, ¿no? O sea, Claro. ¿es este tratamiento nuevo lo suficientemente bueno como para que el paciente se exponga al riesgo de hacer el ensayo clínico? Y entonces, cuantos más datos tengas a favor que digan que es mejor, que la toxicidad es muy baja y este tipo de cosas, más fácil te va a resultar que te den el permiso para hacer el ensayo clínico. Y esa es la diferencia con la universidad. En la universidad, pues, se hace la investigación básica y se hace más orientada a ver un efecto, ver que funciona, el proof of concept, ¿no? El proof of principle y poco más. Interesante, interesante. Y en esa línea, una duda que creo que puede ser interesante para la audiencia. En una universidad de investigación básica, bueno, a la hora de trabajar un proyecto complejo como este, es necesario formar un equipo de trabajo. Y en ese equipo de trabajo pueden haber doctorandos, postdocs, etcétera, otros profesores que también estén participando. Pero a la hora de montar un equipo de personas que vayan a trabajar en una empresa, imagino que será un poco diferente, ¿no? Porque, es decir, por ejemplo, un postdoc que vaya a terminar trabajando en una universidad, en un proyecto, buscará que vayan a salir muchas publicaciones, que la investigación sea interesante, por cierto, pero luego ese mismo postdoc o ese tipo de postdoc, si va a una empresa, como puede ser esta u otra, ¿qué es lo que pensáis que va a buscar? Porque a lo mejor ahí no puede estar, si quieres seguir una trayectoria académica a largo plazo, no sé si se va a presentar el caso de que diga, bueno, yo quiero trabajar aquí, me interesa, pero quiero sacar también publicaciones, o a lo mejor es que ya el postdoc que trabaja ahí tiene una tendencia más industrial y ya no quiere volver a la academia. No sé qué experiencia tenéis vosotros ahí a la hora de poder formar un equipo. Yo creo que la única diferencia que hasta el momento he notado, y es verdad que somos una empresa muy pequeñita y que ahora mismo estamos en una fase muy, muy inicial con mucho I+D y generando datos para poder avanzar después en las otras fases de desarrollo. Para nosotros ahora mismo la diferencia fundamental es que solo tienes que esperar un poco. O sea, tú como postdoc trabajas, haces más o menos el mismo trabajo teniendo en cuenta un poco estas diferencias de las que he comentado respecto a la investigación básica, de que hay otro tipo de datos adicionales que quieres generar para poder después presentarlo ante ciertos organismos. Pero después lo que hay que tener es un poquito de paciencia, porque la única diferencia es que lo que vas generando se tiene que comprobar si tiene algún tipo de interés desde el punto de vista de la propiedad intelectual y si es algo que tú quieras que la gente conozca antes de tiempo, ¿no? Pues en nuestro caso concreto, nosotros tenemos un mecanismo de acción de las sustancias, no lo hemos publicado, estamos realizando estudios, screening para ver ¿no? para buscar otras indicaciones médicas, otras formulaciones, otras sustancias que puedan ser compatibles con este mecanismo de acción, pero no nos interesa publicar el mecanismo de acción hasta que no hemos completado ese proceso del cual puede salir nueva propiedad intelectual, ¿no? Y
Y entonces el postdoc y los colaboradores muchas veces tienen que tener ese poquito de paciencia para esperar a que se hayan, bueno, pues que se hayan mandado las cosas pertinentes, que se haya hecho lo que se tiene que hacer antes de poder publicar. Pero las publicaciones vienen, o sea, las publicaciones llegan, tardan un pelín más, pero también llegan. Con lo cual, la pregunta que tú me hacías de si un postdoc que está orientado, o sea, que si puede después hacer carrera académica, la respuesta es sí, podría hacer carrera académica, se puede publicar también muy bien. Muchas veces no es tanto si quieres, sino después de pasar por la industria donde las condiciones de salario, de horas trabajadas y horas que se te reconocen como horas extra y de seguridad, cuando las comparan con la situación en la universidad, en la academia, pues muchas veces dicen, hombre, pues para estar ganando un 30% menos, tener un contrato que me renuevan cada año o cada 2 años y no tener ningún tipo de seguridad, pues prefiero quedarme en la industria y seguir publicando aquí y tal, aunque después no llegue a ser profesor o no llegue a ser catedrático. Yo creo que es un poquito más lo que pasa. Yo tengo muchos amigos que han hecho postdocs y tal y se dan cuenta de que la parte de la industria tiene esa parte buena, ¿no? Que te reconoces si tienes que quedarte un fin de semana trabajando, te reconoces esas horas extra y después te tienes que tomar días libres y entonces pues es un poquito diferente, ¿no? Yo creo que... Y además las nuevas generaciones creo que también se dan cuenta de que muchas de las cosas que a las antiguas generaciones y un poquito también a la nuestra nos parecía que era importante, como el reconocimiento, el prestigio y tal, creo que a veces dicen, bueno, mira, prefiero tener una vida buena con mi tiempo libre, poder disfrutar de mi familia, de mis aficiones y demás, a tirarme horas y horas solo porque después me llamen o sea profesor o sea alguien muy importante, ¿no? O sea, creo que ha cambiado un poco y yo lo noto mucho en las nuevas generaciones que vienen, que cada vez hay más que ya incluso hacen el doctorado pensando en después ir directamente a la industria o incluso hacer la industria, o sea, el doctorado en la industria. Sí. Sí, yo también estoy viendo también ese cambio y me parece un salto cualitativo y cuantitativo quizás bastante interesante y que se debe dar. Y bueno, y luego, en cuanto a tu vida como investigador, ¿qué es lo que más te apasiona del trabajo de investigador que haces en la empresa? Yo creo que lo que más me motiva como investigador es el primer experimento que haces para comprobar que tu hipótesis es correcta. Yo creo que hay un proceso en el que tú desarrollas esta hipótesis, lees mucho y tal. Después, una vez que tienes tu hipótesis, tienes que también pensar mucho cuál es el experimento que tengo que hacer para demostrarla, cuáles son los controles que tengo que hacer. Y organizas todo eso, te tomas todo ese tiempo para organizarlo bien y haces ese primer experimento, ¿no? Y después de hacer el experimento, que bueno, eso cambia un poco con la edad y ¿no? Cuando ya es un líder de grupo, ya no lo haces tú, pero bueno, has estado en el proceso previo y lo que estás es molestando todo el rato a la doctorando o al postdoc, oye, ¿qué ha salido? ¿Qué lo has hecho? Porque estás con la emoción, ¿no? De hacer el experimento por primera vez y ver si funciona o no funciona. O no funciona. Y que normalmente a la primera no funciona, entonces tienes que repensar por qué no ha funcionado y leer un poquito más y decir, pues el llamado troubleshooting, ¿no? Que se tiene que hacer mucho en investigación, que es también bastante estimulante. Y bueno, y la emoción de la primera vez que funciona, que dices, wow,
funcionó. Después ya pierdo un poco la emoción porque solo hay que repetir para conseguir Claro. el N, ¿no? El N adecuado para la estadística y tal, y eso ya es Eso bastante es. más aburrido. Pero yo creo que esa primera parte es la más interesante para mí. Después, obviamente, como médico, cuando yo hago un wow, ha funcionado, es siempre relacionado con wow, ha protegido contra la degeneración neuronal, la muerte neuronal en este módulo de Parkinson, y va a funcionar, tiene que funcionar en los pacientes, o infarto cerebral o ELA. Vamos, en los tres Claro. casos son wows muy grandes porque me dan la ilusión y las ganas de seguir y me motivan para seguir luchando, para conseguir la financiación y que en Claro. algún día esto llegue a los pacientes, ¿no? Claro, sí, tiene que ser impresionante y además en este tipo de investigación, como tú dices, que ves que luego puede llegar a los pacientes e incluso luego algún día terminar en una cosa que puedes comprar en una farmacia para impactar en la vida de esos pacientes. La verdad es que es impresionante bastante. Sí, sí. Sí. Y luego en el día a día después de la investigación, siempre hay momentos, que creo que lo has comentado, donde las cosas se estancan. Las cosas o la hipótesis falla o el experimento, el setup no funciona bien o siempre hay los problemas y problemas y problemas. ¿Cómo lo sueles afrontar tú? Yo me voy a casa. Ah. Yo el día que el experimento, yo lo hacía ya durante el doctorado, pero el día que el Sí, experimento no funcionaba, me iba a casa. Me iba a casa, iba a hacer deporte, comía bien y, claro. y pensaba en otra cosa. Y muchas veces el no pensar más sobre ese tema ese día te ayuda. Y ya solo, poco a poco, pues al día siguiente y tal, todavía estabas un poco cabreado con las neuronas que no había funcionado y tal, pero poco a poco, obviamente, te venía ese gusanillo de, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces ya me ponía a pensar al día siguiente, ¿por qué no? Leía un poquito más. Creo que en ese aspecto no se da la suficiente importancia a todo el proceso de preparar un experimento, de leer la literatura que existe sobre lo que uno quiere hacer y sobre los experimentos que uno quiere plantear. Eh, yo siempre en el doctorado era de leer mucho, estaba mucho tiempo en casa, de hecho, no estaba en el laboratorio tanto, porque en casa podía obviamente leer qué había pasado con esto, cómo funcionaba esto, entender cómo funcionan las cosas, entender por qué uno le echa esta sustancia al medio o esta otra para conseguir este efecto, y eso te ayuda mucho después cuando salen las cosas mal. Pues puedes un poco adivinar qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando Ya. uno al principio está haciendo cultivos celulares con neuronas que tienen que digerir el tejido con unas enzimas que cortan lo que sería el tejido, la matriz extracelular, Sí. pues hay diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, con tripsina, si te pasas en la concentración, se acaba comiendo también receptores de la membrana que son importantes para las neuronas. Pero eso tienes todo que saberlo de antes, tienes que saber realmente cómo funciona. No te vale que te den un protocolo, tú Claro, sigues el protocolo, no funciona y no tienes ni idea de por qué no ha funcionado, ¿no? Y, claro. y yo creo que eso es un poco lo más tedioso, a la vez interesante si te gusta aprender cómo funciona todo. Y ahora mismo yo creo que lo que más aburrido me resulta es el escribir las solicitudes para pedir becas y Ah, demás. claro, Eh, claro. a mí esto de escribir, sentarme y ponerme a pensar y escribir 20, 30, 40 folios y saber que solo un 10% de lo que se va a mandar te lo dan, ¿no? Creo que ahí sí que hay que tener cierta resiliencia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que tú eso lo debes comprender también, también como yo, Sí, sí, sí. por- Sí, porque nos tiramos muchas horas escribiendo para que a lo mejor un 10% de lo que hacemos nos lo den, ¿no? claro, sí, sí, es una parte, vamos. Bueno, primero yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado antes.
de preparación, de estar preparado, de poder informarse y sobre todo a veces puede desconectar un poco, ¿no? Porque a día de hoy, con toda esta presión del publish or perish, de intentar sacar 100.000 cosas adelante, uno no tiene un segundo para pararse a pensar y al final muchas veces son todo una cadena de errores. Entonces yo también creo que a veces sí que hay que desconectar y estar muy bien preparado para intentar encontrar esas soluciones a los problemas. Y luego por lo de los proyectos, pues es así. Es como tú has dicho, es un poco rollo a veces porque además es lo que tú dices, si se sabe que más o menos es un 10% de posibilidades pues, de éxito, pues dices, vaya. Y luego además puede ser incluso peor que no te concedan un proyecto y que incluso no te hayan dado ningún tipo de feedback y no sabes por qué has fallado. Porque a mí por lo menos intento ver el lado positivo y digo, venga, va, me han rechazado este proyecto y he fallado aquí, aquí y allá, pero bueno, voy a aprender y la próxima vez que lo presente, pues intentaré mejorar y tal. Y me funciona a veces, pero sí, es una cosa que hay que tener, hay un poco de resiliencia y conozco mucha gente que dice, mira, no, yo con esto no puedo, hay mucha incertidumbre. Bueno, una parte durilla de este mundo, sí. Sí, yo entiendo, ¿no? Si uno mira históricamente qué es lo que pasó para que ahora tengamos esta necesidad apremiante de publicar constantemente, se da cuenta de que esto viene de que antiguamente los profesores que conseguían su puesto, aquello ya era para siempre y no había ningún tipo de control sobre la calidad o la cantidad de publicación científica que los profesores, que una vez que estaban sentados en su silla, generaban. Pero claro, de una situación tan cómoda como la que se tenía entonces a una situación como la que estamos ahora, creo que hay un punto medio. Yo creo que esta necesidad de publicar todo el rato nos impide hacer proyectos que realmente puedan ser romper un poco con los esquemas, ¿no? Que nos realmente sean proyectos que sean un breakthrough, ¿no? Sí. Yo, en mi caso concreto, cuando vine aquí a Alemania, o sea, Alemania no, perdón, cuando vine aquí a Múnich en el 2014 con este puesto del Clinician Scientist que te decía y demás, tardé mucho en publicar mis cosas. De hecho, todavía estoy intentando publicar alguna de ellas. Estoy empezando a publicar ahora, después de 6 años, porque me negué a meterme prisa. Yo lo vi en compañeros que publicaban constantemente, cosas un poquito más pequeñas, pero yo no quería porque quería entender bien lo que estaba publicando, quería entender bien los mecanismos de las cosas y tenía la ventaja también de que, claro, como médico, pues siempre tienes un trabajo en el hospital que está ahí para volver a él si no consigues nada, ¿no? Pero yo creo que ha sido gracias a ese tiempo que me tomé y a ese tiempo que tuve que se ha podido desarrollar de esta forma y que tenemos tantos y tan buenos datos ahora mismo, ¿no? Y cuando uno va con prisas no hace los controles adecuados, no se piensa bien las cosas y al final lo que tenemos, que es lo que estamos viendo, es la irreproducibilidad de los resultados que se publican en Nature o en Science o en muchas otras revistas que están teniendo problemas de que no son capaces de replicarlo, no son capaces de reproducir los resultados. Sí, y parece que cada vez está sucediendo más, por lo que comentan. Claro, pero es por eso, es por esa necesidad de publico ya, publico rápido, porque necesito esta publicación para poder pedir la siguiente beca y hay veces que yo creo que hay que tomarse las cosas un poco con pausa. Así es. A mí, por ejemplo, ahí creo que me resulta más interesante a veces el mundo de la empresa porque como no tienes otra presión que es distinta, ¿no? Pero al no tener esa presión de publicar tanto y al tener digamos, hacer la presión centrada más en sacar algo de calidad, pero a lo mejor si sacas una sola cosa, con eso ya puedes sacar la empresa adelante. Pues me parece pues más interesante. Pero bueno, ahí hay de todo aquí.
Sí, sí. Sí, sí que es verdad que sigues teniendo un poco la presión en la empresa de que, bueno, tienes unos inversores, han puesto un dinero y con ese dinero y en un tiempo determinado tienes que conseguir unos objetivos. Y si bien es verdad que no tienes que publicar los resultados al exterior, sí que los tienes que publicar, por decirlo de alguna forma, eh, a, tu, a, tu, a tus accionistas, a tus Claro, inversores, ¿no? claro. Es un poquito diferente, sí. Están ahí, sí, sí. Pero bueno. Súper interesante. Pues una última duda. Bueno, tú eres español, está Sí. claro, ¿no? Y estás allí, tú el alemán lo dominarás bastante bien, ¿no? Sí, claro, porque como médico Claro, no puedo tratar a los pacientes ni en inglés ni en... No. claro. Hay que aprender el idioma. Sí. Madre mía. Y, o sea, a tratar a los pacientes en alemán, luego la investigación y todo esto en inglés, porque las publicaciones científicas que vienen en inglés, Uh-huh. y los informes, becas, proyectos, los redactarás en alemán e inglés indistintamente, y luego el español. ¿Es un poco caos tener tres idiomas en la cabeza o se lleva bien? Es un poco caos. Bueno, yo lo llevo más o menos, lo llevo un poco, o sea, yo lo llevo más o menos bien. Mis padres, bueno, me dicen que tengo un poco de acento, pero Ah, eso también viene porque mi mujer es argentina, entonces ya se mezcla, es ah, casi como un cuarto idioma. Y, claro. y lo noto, sobre todo lo noto que cuando hablo en español sobre temas no científicos, tengo las palabras. Cuando hablo en español sobre temas científicos, me cuesta mucho traducir la palabra del inglés al Ya. español, Ujú. porque estás todo el día con la palabra en inglés y no tienes Claro, la experiencia diaria de utilizar la palabra en español, ¿no? Y claro. cuando hablo de temas médicos, me cuesta mucho pasar del alemán al inglés. Del alemán al español no tanto, porque Uf, obviamente o sea, la carrera la hice en español y ujú. sé los conceptos, pero me cuesta pasar, por ejemplo, cuando tengo en un congreso internacional, tengo que explicar las cosas en inglés, a veces me cuesta un Madre poco mía. acordarme de cómo era la palabra Sí, sí. en inglés. No debe ser Pero bueno, fácil. no, pero es lo que es lo que toca, ¿no? Yo hay una anécdota muy buena cuando llegué aquí, porque el alemán es complicado, obviamente, y estaba haciendo yo mi residencia en neurología y llegó un paciente por la noche, tenía guardia, cuando llegué estuve primero unos años en Dresde antes de venir a Múnich, ¿no? Y vino el paciente y se puso a hablar y tal. Y el paciente era de una región de Sajonia Ujú. que tienen este, un acento muy marcado del Erzgebirge, ¿no? Sí. Y la verdad es que es un acento tan marcado que al principio, hasta que no te acostumbras, no lo entiendes. Y cuando se pone a hablar el tío, yo me giré, miro a la enfermera y le digo, ¿está hablando normal o le ha dado un infarto cerebral? Y entonces la enfermera se me enfadó mucho, claro, porque me miró como, no, esto es el acento de esa zona y tal. Y digo, sí, bueno, a mí me daba la sensación de que el pobre tenía Claro, claro. disartria o afasia o tal. Y hasta que me acostumbré. Después ya me volví más diplomático y entonces como los pacientes normalmente venían con familiares, pues yo preguntaba, bueno, ¿ha hablado siempre así? Y entonces ya no había, ya no había el problema de Madre decir mía. algo inapropiado. Pero bueno, para que te hagas una idea de lo complicado que es, porque me pasó en Sajonia y cuando vine a Baviera, que tienen otro acento diferente, Claro. también un paciente de los Alpes, de la región de Allgäu, y más o menos similar, pero bueno, estaba con la mujer y entonces le pregunté a la mujer si siempre había hablado así. Me dijo que sí, y entonces ya pude descartar que hubiera problemas del habla, ¿no? Bueno, pero está bien, por lo menos preguntarlo, por si acaso, que Sí, sí, nunca se claro, sabe. claro, no. Como médico tengo que, aunque quede yo mal, admitiendo que no entendía todavía el acento bávaro, ahora ya sí, pues antes el paciente, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues genial.
Pues ahora ya terminamos el episodio y siempre tenemos una pregunta del invitado anterior, que estuvo en el capítulo anterior, que fue Sergi Girona, del Centro de Supercomputación de Barcelona, y dejó una pregunta para el próximo invitado que eres tú. Y la pregunta era, ¿cómo podemos mejorar el impacto en la sociedad del trabajo que realizan los científicos? Sería una pregunta fácil, fue la que dejó él. Bueno, no me parece. Me parece además que la respuesta es muy complicada porque hay muchos factores que impiden o que están en el medio de que lo que hacemos en el laboratorio acabe beneficiando a la sociedad, ¿no? Lo hemos comentado con el tema de la financiación, lo hemos comentado con el tema de la traslación, de conseguir hacer todos esos experimentos extra que tienes que hacer para que te consigan aprobar que llegues a algún lado. Y yo creo que lo que habría que hacer, y fíjate, te lo digo porque yo noté que faltaba, es desarrollar quizá a nivel europeo estructuras que permitan a los investigadores desarrollar las ideas que tienen, generar quizá empresas públicas de esas ideas y que el beneficio de eso, primero, que sirve para que llegue a la sociedad y segundo, que sirve para que ese beneficio revierta a la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy comentando esto ahora mismo? Normalmente lo que pasa, y es lo que va a pasar en nuestro caso también, es que uno hace un descubrimiento en la universidad lo patenta, y después lo que pasa es que la patente o la licencia, con lo cual se lleva un porcentaje determinado de las ganancias que tiene esta patente, o muchas veces lo que pasa es que la patente se vende por un precio inicial pequeño porque no hay el dinero para desarrollarlo y por lo tanto, como el riesgo es muy alto, el precio que se paga ahora es muy pequeño porque hay que meter muchos millones de euros para conseguir desarrollarla. Entonces, al final lo que pasa es que se ha generado con dinero público, pero el que ha tenido el dinero para desarrollarlo y para pagarlo es el que se queda con el beneficio. Claro. Y mucha gente se queja precisamente de eso, ¿no? Pero se tienen que dar cuenta de que no hay unas estructuras estatales que permitan que eso no ocurra, porque no hay una estructura estatal que le dé el dinero a la universidad que ha generado la patente para que desarrolle el producto hasta llegar a mercado y que por lo tanto la universidad, por ejemplo, en este caso, se beneficie de la comercialización del producto y que además llegue a la sociedad. O en el caso de productos naturales que no tienen tanto valor que no se pueden patentar por lo que sea, o que no tienen una patente pero que funcionan, no llegan al paciente porque los millones que hay que poner nadie te los pone porque dicen, bueno, pero es que una vez que lo hayas desarrollado, cualquiera la puede producir y yo no he ganado nada. Y entonces yo creo que ahí haría falta desde el Estado, desde el gobierno, desde los políticos, un movimiento en esa dirección. Pues sí, me parece muy buena idea y ojalá tomaran nota entre sus ratos que tienen para este tipo de incentivos. Muy bien. Porque de hecho lo están haciendo ahora poco a poco con el tema de las publicaciones. Las publicaciones, ahora, en muchos casos, si la financiación ha sido pública, tienen que hacer open access, ¿no? Tiene que estar abierto a todo el mundo. Eso antes no era así. Era algo que a mí me enfadaba mucho. Yo por eso siempre he intentado, o la mayoría de las veces publico en Open Access Journals, porque creo que si es algo que se ha pagado con los impuestos de la gente debería tener derecho a ver cuáles han sido los resultados y a leer los papers. Entonces, es algo que está pasando y yo espero que en el futuro también pase con otras cosas. Sí, por lo menos parece que son cosas que están en camino. De hecho, a mí me llegaron noticias recientemente de que
La Comisión Europea está desarrollando o ya tiene a punto su propia una plataforma para poder hacer las publicaciones ahí. Que bueno, eso se introducirá poco a poco imagino. Muy bien, Francisco, pues muy interesante. Solo te pediríamos si quieres dejar alguna pregunta para el próximo invitado del próximo capítulo. Sin saber quién es, claro. Sí, sin saber quién es. Sí. Y tiene que ver con la investigación empresa Bueno, y academia. Investigación general. ¿O en Como el general? podcast es investigando la investigación y tratamos esos temas, puede ser académica o empresarial, no puede ser cualquiera de las dos. Bueno, la pregunta sería, ¿qué te parece la falta de interés de las revistas por publicar resultados negativos? El efecto que esto tiene en el gasto público en investigación, porque muchas veces se duplican estudios, Sí. porque no se han publicado, que no hacen nada. ¿Y cuál sería su idea para cambiarlo? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias por asistir al podcast y por la entrevista de hoy. Es muy interesante lo que hacéis y todo el ánimo para seguir adelante y sacar ahí compuestos muy interesantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por invitarme y bueno, quería, si me lo permites, voy a decir algo. Quería saludar un poco a mi mujer, que me apoya, que es parte del equipo, decirle que es una parte muy importante del equipo y de cómo se hacen las cosas, y nombrar la empresa, que no hemos dicho cómo se llama Perfecto. Neurevo. Esto lo hago por Bern, que me va a decir que cómo voy a desaprovechar la oportunidad. Y entonces, para que se sepa, la empresa donde nosotros trabajamos se llama, que hemos fundado, se llama Neurevo y está en Alemania. Cierto. Y no os preocupéis porque en las notas del programa, que no lo he dicho, en las notas del programa voy a poner todos los enlaces a la información de Francisco, su currículum, el enlace a la empresa, toda la información que hemos comentado bien en el capítulo, o la más relevante, para que todos los oyentes ahí puedan ir directamente hacia esa información. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Horacio. Que tengas Gracias un a buen ti. día. Igualmente, Francisco. Hasta luego. Y gracias a todos los oyentes por estar allí y por escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. Como hemos comentado, en las notas del episodio están todos los detalles. Y bueno, ya sabéis que ahí además tenéis un formulario por si queréis dejar comentarios de cualquier tipo sobre el programa, positivos o negativos, o si queréis sugerir algún próximo investigador o investigadora para entrevistarlo y nada más. Si os ha gustado el programa, os agradeceríamos lo recomendaseis a vuestros amigos o redes sociales o donde veáis. Pues muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tiene los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundieras en las redes sociales o donde sea.